La hinchazón abdominal es muy incómoda, te hace sentir pesada, inflamada y te hace sentir mal con tu cuerpo. Acaba resultando incluso frustrante porque al fin y al cabo, si ya llevas una alimentación saludable, no entiendes por qué terminas el día con la barriga tan distendida. Y muchas veces no es que lo estemos haciendo mal, sino que hay muchos hábitos, incluso alimentos los cuales consideramos healthy, que empeoran nuestras digestiones y por ende agravan esa distensión abdominal sin que nos demos cuenta. Así que en este vídeo vamos a hablar de por qué sucede esta hinchazón, cuáles son sus causas, qué es normal y qué no, y además te voy a dar muchos consejos para mejorarla de verdad desde el punto de vista de la nutrición y del estilo de vida. Además te voy a enseñar tanto soluciones rápidas para solucionarlo a corto plazo como hábitos que deberías adquirir para mejorarlo en el largo plazo, que es al final lo que necesitamos y lo que deberíamos perseguir. Pero antes de seguir me presento, si no me conoces, soy Laura, nutricionista especializada en salud hormonal femenina, una apasionada del bienestar integral de la mujer y también dispongo de una consulta tanto online como presencial aquí en Barcelona, por si en algún momento quieres profundizar con tu caso, tienes toda la información en la descripción del vídeo. Primero de todo hay que entender una cosa muy importante y es que hay muchos causantes detrás de una distensión del abdomen. No tiene que ser una causa puramente intestinal, aunque muchas veces lo es, pero tampoco implica ni significa que hayamos ganado grasa a nivel abdominal. Sin irnos más lejos, a veces se puede incluso deber al tono muscular, a una hipotonía de ese recto abdominal y del suelo pélvico. Un ejemplo muy claro con esto sería un posparto. Tanto si ha habido diástasis como si no, hay que dejar un tiempo y un espacio para recuperar y trabajar bien estas zonas musculares para que vuelva todo a su sitio y fortalecer esa faja abdominal. Y otro causante que nunca tenemos en cuenta sería incluso nuestros propios órganos sexuales, sobre todo pues cuando tenemos la regla, que nuestro útero y nuestros ovarios se inflaman y es totalmente normal que tengamos distensión en esa área durante ese tiempo. Y enfermedades como la endometriosis también pueden provocar ese nivel de inflamación incluso peor. Pero incluso si descartamos estas dos opciones y estamos seguras de que es una causa puramente intestinal, no tiene por qué ser un problema grave. Muchas veces es simplemente un exceso de gas o de aire, digestiones muy lentas, una fermentación excesiva de nuestra microbiota o incluso estreñimiento. Sin olvidar ni dejar de lado que parte de la hinchazón abdominal es completamente normal y es un proceso fisiológico que tenemos que aceptar, como por ejemplo después de comer es obvio y evidente que tienes un bolo de comida que está pasando por tu tracto intestinal y por lo tanto abulta. Es evidente que no vas a tener el abdomen igual de plano que cuando estás en ayunas porque hay cierto volumen en el sistema digestivo. Ahora bien, si tu hinchazón va mucho más allá de eso, es constante y perdura horas después de las comidas, incluso un punto dolorosa, quizás ahí haya algo detrás que tenemos que indagar. Una de las causas más frecuentes son las intolerancias o las sensibilidades digestivas. Y la más conocida y más común en todo el mundo es la intolerancia a la lactosa. De hecho, se estima que entre un 65 y un 70% de la población mundial tiene un grado de intolerancia a la lactosa. Y esta es tan prevalente porque los humanos, según van pasando los años y nos hacemos mayores, vamos perdiendo la capacidad de sintetizar la enzima lactasa, que es la enzima que se encarga de digerir la lactosa. Y algunos de los factores que acelera que aparezca esta intolerancia es dejar de exponernos a los productos lácteos. De hecho, desde que salieron las alternativas vegetales al mercado, ya sean las bebidas vegetales, los yogures, se ha acentuado todo esto mucho más. Así que si eres de esas que desayuna cada mañana ese bowl que tanto se ha puesto de moda, que a mí me encanta, de yogur griego con frutos rojos, granola, está fantástico, pero no pases por alto que quizás podría ser la lactosa la que te esté inflamando. Siempre hay que hacer una búsqueda e indagar bien realmente el origen de tu problema. Luego hay otra intolerancia que está bastante infradiagnosticada, que es la intolerancia o sensibilidad al gluten. Y con esto me refiero que a nivel de práctica clínica cuesta mucho llegar a este diagnóstico y por lo tanto, pues muchas veces acaban diagnosticando un síndrome intestino irritable o alguna otra cosa. Pero por otro lado, nos hemos pasado de frenada porque también se ha puesto mucho de moda el retirar el gluten sin motivo aparente o sin tener
unas pruebas claras realizadas. Es decir, no tiene sentido retirarlo o demonizarlo en caso de que no tengamos unas pruebas y un diagnóstico claro de que sí que es el problema y lo que nos causa esa inflamación. Pero el tema del gluten lo dejamos para otro vídeo porque es muy denso y tiene muchas vertientes, pero quería que supieras que podía ser una de las causas también. Y luego están los famosos FODMAPs, que seguramente alguna vez habrás escuchado hablar de ellos, que básicamente son las siglas que agrupan todos los grupos de carbohidratos más fermentables y que algunas personas metabolizan peor, ya sea por una disbiosis intestinal o casos más bien transitorios. Y si no hemos entendido, cuando un alimento fermenta en nuestro intestino es porque parte de esa fibra no puede ser absorbida por nuestras paredes intestinales. Por lo tanto, es alimento para nuestras bacterias del intestino, que es tan importante y en los últimos años se ha puesto tanto de moda la microbiota intestinal. Y nuestros microorganismos del intestino metabolizan estos disacáridos mediante la producción de gas, y de ahí la distensión abdominal, sobre todo cuando no hay un equilibrio correcto entre bacterias. Bueno, bacterias, arqueas, protozoos, hay muchos tipos de microorganismos ahí dentro. Y aquí es donde mucha gente se sorprende porque muchos alimentos saludables son altos en FODMAPs, como por ejemplo la cebolla, el ajo, la manzana, la sandía, el trigo, las legumbres, coliflor, brócoli, algunos adulcorantes. Aquí te voy a dejar un listado de todos los grupos FODMAPs para ver si puedes identificar alguno que te esté sentando mal. Y lo más importante, esto no significa que estos alimentos sean malos, simplemente que tu intestino ahora mismo es incapaz de metabolizarlos bien y es por eso que hay este exceso de gas. Y esto no necesariamente implica que ya tengas una disbiosis intestinal o que tengas un desequilibrio. Muchas veces el problema está incluso en la cantidad. De hecho, es algo que veo muy frecuentemente en aquellas pacientes que no están acostumbradas a, por ejemplo, comer legumbres o algún tipo de fibra, o aquellas que les cuesta sobre todo más bien incorporar las verduras. Y cuando empiezan conmigo sí que tiene que haber un periodo de transición, pero a veces se vienen arriba y empiezan a incorporar legumbres mucho más de lo que estaban acostumbradas o algunas fibras un poco más difíciles de digerir, y de repente pues se provoca esa distensión abdominal, ¿no? Entonces, sobre todo esto pasa cuando no estamos acostumbradas a comer en según qué cantidades, según qué alimentos altos en fibra, y entonces cuando de repente los incorporamos, nuestro intestino flipa, ¿no? Entonces, esto quiero que sepas que es un proceso de adaptación. Al fin y al cabo se soluciona con exponernos más de manera gradual a esa fibra. Pero si aún así sospechas que hay algún grupo de estos que puede estarte sentando mal, te animo a que indagues, a que te fijes más. Puedes hacer un registro de algunos alimentos que sientes o que ves que te inflaman más después de las comidas, y ahí vas a detectar patrones y vas a poder identificarlos mucho mejor. Pero atenta, porque ahora te voy a explicar un hábito que prácticamente todo el mundo hace y es de los que más empeora ese hinchazón. Y efectivamente hablo de comer rápido, porque cuando comes rápido tragas mucho más aire, masticas peor y por lo tanto tragas con trozos más grandes de comida y tu digestión ya empieza peor y todo más lento y más copioso y más pesado. Y seguramente pienses que es una tontería, que tampoco tiene tanta importancia, pero siento decirte que no es así porque, amiga, la digestión empieza en la boca de manera mecánica. Y luego la parte del intestino ya suelta ciertas enzimas para degradar más estos alimentos, estos trozos, pero la digestión empieza en la boca. Por eso, algo tan simple como el masticar puede marcar la diferencia en cómo te sientes después de comer. De hecho, un truco muy fácil y aplicable que me gusta decir es masticar 30 veces antes de tragar. Y sé que 30 veces te puede parecer mucho, pero imagínate lo mal que lo estás haciendo y lo lejos que estás de estas 30 veces y que veas realmente el margen de mejora que tienes. Otro truco que me gusta mucho es dejar los cubiertos en la mesa cada vez que estás masticando. Esto te obliga también a tomarte tu tiempo y a no ir engullendo. Y también otro extra tip que te puede ayudar a ver también en qué punto estás es que idealmente cada comida tendría que durar entre 20 y 30 minutos de tiempo de estar comiendo. Y sé que a día de hoy puede parecer mucho porque me encuentro constantemente a pacientes que me dicen: es que yo solo tengo 5 minutos para comer, 10 minutos. O incluso me comentan que comen mirando el ordenador mientras trabajan. Esto
es terrible. Y quizás me dirás que tienes mucha exigencia a nivel laboral y que no puedes parar ni siquiera para comer, pero uno, la empresa está obligada a darte un tiempo para comer sí o sí, y dos, hazlo por ti. O sea, muchas veces es como una misma que se siente más productiva mientras come y hace trabajo a la vez y no para y así adelanta, pero ¿de verdad te viene de esos 20 minutos? ¿De verdad? Y es que de verdad que no me pondría tan pesada con este tema si no supiera de verdad el impacto que tiene en ti. Para empezar, lo de los 20-30 minutos no es casualidad, no es que alguien se lo haya inventado, es que es el tiempo que necesita el cerebro para recibir las señales de saciedad del estómago. Entonces, tú imagínate si comes en 10 minutos, a lo mejor te has comido el doble que te comerías si vas comiendo poco a poco y estás en el momento presente, viendo, tal, masticando. A día de hoy hay muchos estudios ya que demuestran que las personas que comen más lento acaban acercándose más a lo que realmente deberían de comer. Y aquí hay tres factores que se habla poquísimo, pero que realmente influyen mucho. Y el primero es el estrés. Ya sé que últimamente se habla mucho del cortisol, pero es que es una realidad. Y es que precisamente el sistema nervioso y el intestino están súper conectados. De hecho, seguramente alguna vez habrás escuchado hablar del eje intestino-cerebro, que es precisamente lo que hace referencia a las interacciones que hay entre estos dos sistemas. Cuando vivimos constantemente aceleradas, con ansiedad, estrés, nuestro sistema digestivo también lo nota. De hecho, el cortisol, la hormona del estrés, puede ralentizar el tránsito intestinal y empeorar muchísimo el hinchazón. Es por eso que muchas personas en épocas de estrés notan que su barriga está mucho más inflamada. No es casualidad. El segundo, las hormonas. Y es que la mayoría de mujeres, sobre todo por los cambios hormonales durante la fase premenstrual y menstrual, sufrimos de retención de líquidos en ese periodo. Incluso en la fase menstrual hay cierta inflamación en la zona del útero que es prácticamente inevitable y eso provoca pues esa distensión. De hecho, por eso también me pongo tan pesada con el tema de saber en qué fase estamos del ciclo y tener algún sistema de traquearlo, porque así sabemos qué esperar en cada momento y no nos vienen sorpresas y nos conocemos mucho mejor tanto a nosotras como a nuestro cuerpo. Y tercero, el estreñimiento, porque puedes ir al baño cada día, pero tener un tránsito muy lento o incluso una evacuación incompleta. Y eso al fin y al cabo genera pues sensación de pesadez, un abdomen duro, malestar. Y esto sucede muchísimo más de lo que la gente se cree. Vale, ahora vamos a hablar de las cosas que sí pueden ayudarte cuando ya estás inflamada. Es decir, soluciones rápidas. De verdad que caminar después de las comidas puede ayudarte muchísimo con el tránsito intestinal y a movilizar esos gases. Y ojo, con eso no me refiero a irte a entrenar fuerza o entrenamientos de alta intensidad. Cuidado con eso porque si nos vamos justo después de comer nos puede dar un corte de digestión, ¿vale? Me refiero más bien a movimientos suaves. Puede ser caminar si tienes la posibilidad o si no, hacer ciertos estiramientos incluso. Lo que me lleva al siguiente punto, hacer movimientos suaves o stretching. Por ejemplo, la postura del niño, si la conoces, si has hecho yoga alguna vez, llevarte las rodillas al pecho, hacer torsiones suaves. Esto te puede ayudar a liberar gas y aliviar esa presión intestinal. Tercero, masajear el abdomen. Es que lo de los masajes en el abdomen no es placebo, realmente funciona, pero hay que hacerlo a conciencia y con los movimientos correctos. Siempre con cuidado, en la dirección correcta, con la presión adecuada, te puede ayudar a liberar ese gas, incluso a movilizar el tránsito intestinal si el problema que tienes es un estreñimiento. Alimentos como el jengibre o la menta te pueden ayudar a estimular esa digestión, incluso ayudan mucho con la inflamación ya que tienen un efecto muy potente a nivel antiinflamatorio. Puedes tomarlo tanto en versión suplemento, es decir, en cápsulas, que está más concentrado, o bien en versión infusión. Te recomiendo que empieces por las infusiones porque es la versión más suave y verás si realmente las toleras bien porque son especias muy potentes y que pueden generarte cierta irritabilidad. Sobre todo, no lo tomes si sufres de acidez estomacal o tienes un estómago muy sensible, úlceras, reflujo, ardor aquí en la zona del esófago, porque son especias muy potentes y que son irritantes para tu estómago y podría agravar los síntomas.
También suelen ayudar mucho frutas como la papaya o el kiwi, ya que llevan enzimas digestivas que facilitan mucho más la digestión, especialmente la de las proteínas. Ahora sí, si quieres mejorar la hinchazón a largo plazo, aquí es donde tenemos que trabajar y atacar bien la raíz del problema con estos hábitos de manera constante para que tenga un impacto real en ti. Y es que los hábitos que mayores resultados te van a dar es comer despacio, gestionar mejor el estrés, caminar más, revisar la cantidad de fibra que comemos a nivel diario y modularla si es necesario. Como he dicho antes, es importante que tengamos presente que a lo mejor sin darnos cuenta o de manera inconsciente hemos aumentado este consumo de fibra recientemente y que por ende esta sea la causa que nos provoca ese hinchazón. Identificar patrones alimentarios, también imprescindible para saber cuál es la raíz del problema y si hay algún alimento que nos está sentando mal. Es por eso que he creado una plantilla para que te puedas descargar directamente de manera gratuita en la descripción. Está hecha para que puedas hacer un registro real de sintomatología y alimentos y puedas ver ciertos patrones que se repiten y de esta manera poder identificar bien qué alimentos te están generando esta hinchazón abdominal. Te aseguro que a la que lleves 2 o 3 semanas ya verás las cosas mucho más claras. Cuidar tu microbiota. Y antes de irnos a los fermentados, que seguramente habrás escuchado alguna vez, hay que cubrir las buenas bases. ¿Y cómo cubrimos estas bases? Pues con una alimentación basada en alimentos de origen vegetal. Sí, sí, como lo oyes, y no solo en cantidad, sino en variedad. De hecho, para crear una microbiota diversa y resiliente, porque al fin y al cabo la microbiota es una población de microorganismos que viven en nuestro intestino, tenemos que tener la máxima variedad de estos microorganismos posible. Y esto lo conseguimos con una base de alimentación de origen vegetal, pero lo más variada posible. De hecho, los expertos aseguran que lo ideal sería llegar a las 30 fuentes de origen vegetal distintas a la semana. Te propongo un experimento y es que durante una semana anotes todos los alimentos de origen vegetal que comes y ya verás cómo es muy difícil llegar a esos 30 alimentos diferentes. Y evidentemente, aparte de esto, podemos ayudarnos de los fermentados, como por ejemplo el kéfir, seguro que has escuchado millones de veces hablar de él, el kimchi, el chucrut y ciertos vegetales fermentados. Y algo muy importante, evitar los productos ultraprocesados. Y no me refiero únicamente a las patatas de bolsa y todo eso. Me refiero también a las versiones cero que aparentemente parecen saludables o incluso crean versiones fitness de ciertos productos que pensamos que son inocuos, pero están cargadísimos de edulcorantes artificiales que pueden generar incluso más gases y dañar nuestra microbiota. Dormir mejor y dejar de eliminar alimentos sin conocimiento de causa y de manera al azar porque se pone de moda retirarlos, porque quizás este no es el problema. Porque muchas veces no es un alimento en concreto, es el conjunto de prisas, estrés, ansiedad, comer rápido, dormir mal, un exceso de ultraprocesados o poca variedad de vegetales en nuestra dieta. Y algo muy importante antes de terminar, si sientes hinchazón, distensión, incluso asociada a dolor, estreñimiento o problemas que tú sientes que de verdad hay algo más a nivel intestinal, no lo normalices, no lo ignores. Es muy fácil normalizar cierta sintomatología intestinal por pereza o porque vas a un par de médicos que no te hacen mucho caso, pero busca ese profesional con buena reputación que te acompañe y busque la causa real del problema. Estoy cansada de ver a pacientes con patología digestiva mal atendidos porque no se les ha hecho caso durante muchos años e incluso esto se ha ido agravando con el tiempo. Y si te ha gustado este vídeo, regálame un like, escríbeme en comentarios qué te ha parecido y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo.